increíble que ya estemos en noviembre. Sin lugar a dudas, este será un gran mes para honrar a Dios con nuestras vidas. Continuaremos reuniéndonos de manera virtual los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 7:30 p.m. por Facebook y por YouTube. Los prejóvenes y los niños se reunirán los domingos a las 9:15 a.m. y el Ministerio de Universitarios continuaremos reuniéndonos los jueves a las 6:30 p.m. y los sábados a las 4 de la tarde. Nuestro poderoso Ministerio de Mujeres de Fe se reunirá un domingo cada 15 días a las 3:30 y el Ministerio de Casados continuará con su taller de finanzas impartido por Raúl y Nidia Vázquez desde Puerto Rico. Los solteros se reunirán los días 12 y 26 de noviembre a las 7:30 y los hombres se reunirán un viernes cada 15 días, las fechas 13 y 27 de noviembre a las 8 p.m. para continuar con su tema Poderosos Hombres de Dios. Las mujeres tenemos un tema nuevo que es empatía unas a otras, los sábados a las 7 a.m. Desde ya quiero agradecerles a cada uno de ustedes por hacer posible estos servicios conectándonos de manera digital. Y estamos en noviembre, en nuestro mes de aniversario, 24 años donde sin lugar a duda Dios se ha glorificado y nuestro tema es todo es posible. Sin lugar a duda Dios trabajará cada semana en nuestra fe. Les animo a que podamos trabajar en mantenernos unidos, no solo de manera virtual, sino también en nuestros corazones, convicciones y oraciones como pueblo escogido de Dios. Hola, amada iglesia, soy Rudy Andino y Mirna Andino. Queremos desde la iglesia en Managua, Nicaragua, felicitarles por 24 años de victorias para la gloria de Dios. Todo es posible con nuestro Dios. Ánimo, iglesia, sigan y disfruten de una relación poderosa con Dios. A Él sea siempre la honra y la gloria. Todo es posible. Muy buenos días, es un gran gusto poder saludarles. Gracias por conectarse desde los diferentes lugares donde ustedes viven, dentro de Costa Rica, fuera de Costa Rica. Muchas gracias. Es animante poder comenzar un nuevo mes, un mes en donde continuamos dándole la gloria y la honra a Dios. En este nuevo mes comenzamos una serie de clases basada en Primera de Timoteo. Así que vamos a hacer un viaje. Definitivamente no se puede profundizar tanto, en cada carta o en cada capítulo porque es demasiado el contenido, es demasiada la riqueza. Entonces solo tratamos de extraer algunos puntos para nuestro aprendizaje bíblico. Así que esta mañana comenzaremos esta serie de clases confiando de que nos ayudará en la edificación de nuestras vidas y por lo tanto la edificación también de la iglesia. Acompáñame a orar para prepararnos para este mensaje. Señor, muchas gracias por la vida, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de crecer espiritualmente delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la fuente de vida aquí en la tierra, pero también de vida eterna. Muchas gracias por los consejos que nos das a través de ella. Gracias porque a través de ella sabemos cómo debemos de funcionar personalmente y como iglesia. Gracias por el propósito que nos das en la vida. Te oro, Señor, para que este día cada persona que está escuchando este mensaje pueda ser transformado, pueda ser elevado a una mejor madurez y a un crecimiento que se dirige hacia ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar. Señor, oro a tu Espíritu Santo para que Él inunde cada hogar donde está llegando este mensaje y pueda, Señor, transformar la mente, pero principalmente el corazón para tener una nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como te decía, comenzamos una nueva serie y vamos a comenzar algunas cosas importantes del libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo que van de la mano. El autor, el apóstol Pablo, y fue escrita alrededor de los años 63 al 65 después de Cristo. Fue dirigida a una persona, a Timoteo. Timoteo, alguien que era compañero de él en las misiones, y es valioso lo que es la vida de este hombre que estaba a la par del apóstol Pablo, estando con él, acompañándolo, estando con él
predicando las buenas noticias de salvación. Y aquí hay una carta personal en donde hay tantas instrucciones, tantos detalles que hoy en día nos siguen ayudando para cómo poder ayudar a las iglesias y cómo deben de funcionar. Otro de los aspectos importantes es que fue escrita desde la Odisea. ¿Cuál es el trasfondo de esta carta? Pues Timoteo fue dejado por Pablo en Éfeso para corregir errores de falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo, también del culto a la diosa Diana que reinaba en Efesios y estaba infiltrándose en la iglesia de Éfeso. También habían judaizantes, maestros judaizantes que estaban tratando de imponer las ideas de ellos a la iglesia en Éfeso. Eso había traído confusión a la iglesia. La iglesia estaba compuesta de gentiles y judíos que estaban siendo contaminados con la doctrina de la falsa doctrina o de Diana de los Efesios o del gnosticismo. La idea principal del libro es animar a Timoteo y alertarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas. Algunas de las palabras claves, según la Reina Valera, es enseñar, fe, piedad, buenas obras, sana doctrina, obispos y diáconos y viudas. Entre tantas cosas que aprendemos aquí, solo extraigo algunas palabras, pero hay muchísimas más palabras que nos ayudan a entender cómo va a funcionar bien una congregación y nuestras vidas. Timoteo, su nombre quiere decir uno que honra a Dios. Su madre se llamaba Eunice y la abuela de Timoteo se llamaba Loida. Ellas eran de origen judío, eran devotas, eran entregadas y se convirtieron en discípulas de Cristo, según lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y le enseñaron a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. En 2 Timoteo 3:15 podemos ver eso. Su padre era griego, lo vemos en Hechos 16:1, y él pudo haber muerto antes de que Timoteo conociera a Pablo. La lógica del libro, Pablo escribió a su amado amigo que lo había acompañado en muchas misiones. Sus instrucciones para la iglesia es pretender enseñar a este joven ministro de cómo organizarse la iglesia. Te digo que hay mucho aprendizaje hoy en día. Esta carta es una carta tan preciosa que nos sigue ayudando a nosotros como ministros para cómo organizar la congregación y cómo la congregación puede funcionar bien. Nuestra serie se llama Consejos Valiosos y nuestra clase de hoy, que es nuestra primera clase, se llama Fe y Doctrina. Vamos a enfocarnos en fe y doctrina en la primera carta de Timoteo. Bueno, ponte en la mente en este momento que es tener fe, ¿verdad? Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es creer en algo que no vemos, es creer en la palabra de Dios, es entregar nuestras vidas de acuerdo a esa fe. Y doctrina, ¿qué es doctrina? Es toda la serie de enseñanzas, conocimientos que se relaciona a algo, y en este caso se relaciona a la palabra de Dios. También hay doctrinas que no necesariamente están basadas en la palabra de Dios. Podemos entender, por ejemplo, una persona que va a un curso, se le está enseñando una doctrina, una especialización. Entonces aquí vamos a hablar de la doctrina, pero la doctrina cristiana, la doctrina que nos dirige a nosotros como cristianos, la fe y la doctrina. Entonces comenzamos de lleno en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Bueno, la introducción, aquí está el saludo, pero lo primero que vemos es en el versículo 1, casi todas las cartas del apóstol Pablo comienzan de esta manera, ¿verdad? Comienzan exaltando a Dios, exaltando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo lo que Él era, para lo que significaba en su corazón y lo que debe significar para cada uno de nosotros. Aquí vamos a ver algunos puntos importantes. Como te decía, en primer lugar, el saludo, pero luego dice hijo en la fe. Mira, una premisa judía dice o decía que cuando alguien le ayudaba a otra persona y le enseñaba y le ayudaba en su fe y le enseñaba la ley, esa persona, si fuera algún vecino, dice que esa persona
básicamente engendraba en la fe a la otra persona. Es decir, si hoy le enseñamos la Biblia a alguien, es como que estamos engendrando un hijo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mi hijo en la fe, porque Pablo fue el que fundó la iglesia donde vivía Timoteo, donde lo conocía, en donde hablaban bien de Timoteo, en donde el apóstol Pablo se convirtió en un mentor, en un discipulador, alguien que le enseñaba. Y vemos el corazón de disposición de Timoteo, que creció tanto que estaba casi siempre al lado del apóstol Pablo. Era alguien de confianza, era alguien que tenía una fe grande, tenía bases que le habían enseñado su madre y la abuela, y esas bases, y aparte lo que el apóstol Pablo le había enseñado, lo había ayudado, convirtieron en Timoteo una persona de confianza, pero una persona de mucha fe, una persona que creía fuertemente en el propósito de Dios. Continuamos en el versículo del 3 al 5. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Aquí hay cosas bastante llamativas, y en primer lugar él le encargó a Timoteo algo. Mira las cosas, dice, te encargué, y aquí vamos a ver también acerca de las falsas doctrinas, leyendas y genealogías, y algo que él hablaba es que levantaran en alto el amor a través de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Bueno, hablemos de todo esto. El apóstol Pablo dejó a Timoteo para ordenar la iglesia. Ordenar la iglesia, y en esta versión dice te encargué. En otras versiones habla de que le rogó. Algunos piensan que Timoteo se había desgastado por todas las circunstancias que estaban pasando. Y es que eso es lo que ocurre cuando hay situaciones que no son correctas en una congregación, desgastan. Y él le habla que le había encargado que ordenara. Habían personas enseñando doctrinas falsas. Entonces, como te digo, las doctrinas son todo tipo de conocimiento, de leyes, de enseñanzas acerca de alguna religión o de algo. Entonces, ¿cuál era esa doctrina falsa? Bueno, habían maestros judaizantes que estaban tratando de imponerle a la iglesia de Éfeso, que habían sido salvados por la gracia de Dios, los ritos del judaísmo y todas las ideas del judaísmo. Y acordémonos que mucho lo que ellos hacían eran las obras, mucho lo que ellos hacían era el cumplimiento, y muchas veces sin tener un estilo de vida que reflejara la palabra de Dios. Entonces era seguir tradiciones. Pero aquí está hablando de esas doctrinas. Estos maestros estaban dentro de la iglesia, y a veces eso sucede. Hay personas que comienzan a hablar, y dice aquí leyendas y genealogías. Hay personas que comienzan a hablar mitos, leyendas, ideas. Es que yo creo esto, y yo creo que esto está diciendo Dios, y comienzan a inventar un tipo de cosas que en lugar de edificar una iglesia, lo que hacen es confundirla. Las famosas ideas que a una persona se le ocurren, pero mira, ellos estaban tratando de armar esas genealogías. Algunas veces nos hacen armar nuestro árbol genealógico a través de nuestro apellido. ¿Quién fue nuestro papá, abuelo, tatarabuelo? Y los judíos eran quienes hacían esto. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos esas genealogías en diferentes libros, e incluso en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vemos el listado de genealogías para determinar el origen de Jesucristo, y que venía del rey David y que venía de lo que Dios había dispuesto. Pero se entiende que ellos armaban esas genealogías y era para sentir esa importancia, esa pertenencia, casi soy salvo por esa genealogía. Y se entiende, según la historia, se cree que el pueblo de Israel tenía listados de genealogías, y esas fueron quemadas. Entonces ellos solamente recordaban de memoria, y otros trataban de armar esto, y eso es lo que ellos querían hacer, armar las genealogías y tratar de imponer esto a las personas en Éfeso, leyendas, mitos.
Pero mira el último punto que vamos a tocar acerca del amor de Dios en la vida de una persona. Porque hay personas, mira, la iglesia de Corinto tenía tantos dones, pero lamentablemente su estilo de vida no reflejaba que le daban el honor y la gloria a Dios. Tenían esos dones, tú y yo tenemos dones, pero algo que es bastante necesario es que debemos de ver que el amor de Dios está gobernando nuestras vidas. Y esto es evidente a través de un corazón limpio, un corazón que se purifica todos los días, un corazón que no permite llenarse de pecado, que confiesa sus pecados, que se arrepiente, que se renueva, que se transforma. Una buena conciencia es el testimonio. Yo no puedo estar hablando bonito y teniendo dones y diciendo aquí están los dones, pero mi estilo de vida no es de acuerdo a la Biblia. Nosotros somos cristianos, fuimos transformados, fuimos llamados a abandonar todo lo que antes gobernaba nuestras vidas. Si tenemos una fe sincera en Cristo, estamos viviendo de esa manera. Ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Aquí hay un principio. El principio es que ya no somos los mismos. El principio es que somos victoriosos, que somos vencedores, que estamos luchando para conquistar las debilidades, para evadir las tentaciones, para levantar en alto el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en personas que solo hablamos bonito, que solo hablamos leyendas, y es que esto es Dios, pero nuestra vida no lo refleja. Ese es el llamado. Muchas iglesias están llenas de personas que hablan bonito, que hasta pueden hundirse en adoración, pero cuando salen de la congregación, da pavor cómo están hundidos en cosas que están alejados de la palabra de Dios. El apóstol Pablo está asumiendo que cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios tenemos una nueva vida y rechazamos lo que antes nos gobernaba, nos arrepentimos, dimos un cambio. Es como cuando vas en una dirección, das una vuelta en U y regresas. Eso es lo que se pretende a través de este capítulo, y el apóstol Pablo está haciéndolo saber a Timoteo. Así que somos llamados a ser cristianos, pero no cristianos de doble vida, porque eso no es ser cristianos. Una persona que está en la iglesia, que habla de Dios, que puede conocer la Biblia de principio a fin, como eran los judaizantes, pero que no tiene una vida, sencillamente no es cristiano. Sencillamente no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, y no hay nada de diferencia entre uno cristiano y esa persona, porque esa persona no está viviendo de acuerdo a una fe sincera. El que vive de acuerdo a una fe sincera se renueva cada día, se arrepiente cada día y se esfuerza y se siente victorioso, no por lo que hay en la mente, sino por lo que se vive en fe en el corazón, con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Así es como debe de vivir un cristiano, y por eso cada mensaje, cada predicación nos empuja a sentir: Señor, gracias porque cambiaste mi vida, pero ahora vivo de acuerdo con tu voluntad. Continuamos en el versículo del 6 al 8. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Mira, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Y aquí entramos de nuevo en estos versículos a hablar de personas que se desvían. Hay personas que piensan que la fe ya es lo manejan de esta manera. Dicen, Dios me regaló la salvación y entonces es como un regalo, y cuando a ti te dan un regalo no te lo vuelven a quitar. Bueno, Dios nos regaló la salvación, definitivamente, pero esa salvación nos la dio para que vivamos un estilo de vida que sigue honrando la razón por la que nos volvimos a él, de rechazar el pecado, de arrepentirnos. Es un tesoro. Entonces la interpretación a veces puede equivocarse, porque pareciera que es un regalo que nadie nos lo va a quitar y que entonces nos pertenece y no importa cómo nos comportemos. Ahí viene un problema, porque eso se une con el gnosticismo. El gnosticismo piensa que la carne es mala y que el espíritu se salva. Entonces el gnosticismo piensa, no importa cómo viva, no importa que viva de una manera terrible, de una manera hundida en el pecado, porque la carne se va a destruir. Otros, por el contrario, también se iban al otro extremo de dejar de comer, de latigarse, porque la carne es mala. Entonces, tenemos que entender algo aquí. Sí puede haber una desviación. Es como cuando le das un celular a tu hijo y luego quieres de una u otra manera disciplinarlo y le quitas el celular.
Aunque se lo diste, el celular se lo quitas porque al final eres tú el que gobierna la casa y si es una de las maneras para reprender por su mala conducta, se lo puedes quitar porque tienes la autoridad sobre algo que le diste. De la misma manera, alguien que lo pierde, alguien que se desvía, pierde esa fe. Se va del reino de Dios y eso es lo que muchas personas no quieren entender. No quieren entender que se debe vivir de la manera espiritual como la Biblia dice. Aquí el apóstol Pablo está asumiendo que todos sus lectores están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y hay algunos que no. Y esta carta lleva un fuerte énfasis para esas personas. Dice que pretenden ser maestros, pero no entienden. No entienden lo que con tanta seguridad afirman y habla que la ley es buena si se aplica como es debido. Una buena pregunta que debemos de hacernos es, ¿estoy aplicando la ley? ¿Estoy aplicando la Biblia? Esa es una buena pregunta para los amigos que nos acompañan y estamos tan felices que nos acompañen porque es una buena pregunta que debes de hacerte. Estás aplicando la Biblia como es debido, pero quizás te vas a responder de una sola manera y pronta y rápida. Tal vez ni has leído la Biblia, tal vez ni la has leído, tal vez no has leído la Biblia completa, no has leído un capítulo y no la has estudiado. Entonces, ¿cómo saber aplicar algo que no está ni en tu mente ni en tu corazón? Entonces, la invitación es que vayas a la Biblia, que comienzas a leer la palabra de Dios. Un buen inicio es el Evangelio de Juan. Comienza ahí, comienza a leer todo el Evangelio de Juan y te aconsejo, continúa con todo el Nuevo Testamento. Te aconsejo que le hagas, pero hazte una pregunta siempre. ¿Estoy aplicando lo que estoy leyendo? Determínate qué Dios me va a enseñar, qué Dios me va a corregir, de qué manera me va a reprender y me va a educar para tener una vida cristiana. Eso es lo que los cristianos debemos de entender, que es lo que Dios anhela a través de la Biblia, pero para la aplicación correcta, no para hablar bonito, porque para hablar bonito mucha gente habla bonito y está hundida en pecado. Y aquí hay algunos pecados que más adelante se describen y muestran los que no aplican la ley en sus vidas. Y aquí es lo que te decía, las discusiones inútiles nos llevan muchas veces, hay personas que se dedican solamente a hablar de la Biblia, a hablar de cómo debe ser la iglesia, a hablar de cómo deberían de ser las cosas y al final su estilo de vida no refleja que son cristianos. Pretenden, hay muchas personas que pretenden ser, debemos de entender que por más que conozcamos la Biblia, hay demasiado que hay que aprender. Hay carreras universitarias, hay maestrías, hay doctorados para estudiar la Biblia. Pero quiero decirte que ese crecimiento de conocimiento debe ir de la mano con el estilo de vida y dice que la ley es buena. Es buena en sí misma, es buena, pero si se aplica. Si no se aplica, la ley sigue siendo buena, pero no es buena en la vida de la persona que no la aplica. No va a crear un efecto transformador. Continuamos en el versículo del 9 al 11. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus padres, a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Mira, aquí vemos, dice, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces, aquí es lo que te estoy diciendo. Se asume que la palabra de Dios la estamos aplicando y que esta ley, que es bastante contundente, es para las personas, para que las personas logren entender que necesitan volverse. Se entiende que un cristiano ya no está viviendo en este tipo de cosas. Se entiende que un cristiano ya rechazó este tipo de pecados, este tipo de cosas que vuelve impía a una persona. Dice que se ha instituido no para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. Los justos lo que hacemos es continuar, es de animarnos. Mira, ya nos alejamos de esto, continuemos en la línea y ayudemos a otros a salir de esto, porque la Biblia les está diciendo que no está bien en sus vidas. Imagínate irreverentes. ¿Cuánta gente no es irreverente hoy en día? ¿Cuánta gente no? Hoy en día hay gente que abandona a sus propios padres. Independientemente de cómo haya sido el padre o la madre, es triste ver que hay personas que llevan a los padres ya bastante mayores y los dejan en un hospital abandonados. Y eso es lo que está diciendo, asesinos. Inclusive hay personas que asesinan
a sus propios padres, a su esposa o el esposo. Ese tipo de cosas existe. Los adúlteros. Hay muchas personas que físicamente están dentro de una iglesia, pero espiritual están muy lejos porque viven en fornicación, viven en adulterio y su cerebro tratan de engañarlo y decir, aquí estoy bien, pero están viviendo en doble vida. Hoy que el homosexualismo que es tan normal, que la unión de homosexuales, que el matrimonio de los homosexuales, y aquí dice que la ley se hizo para este tipo de conductas también. Para los traficantes de esclavos, sigue habiendo traficantes, secuestran a mujeres y las venden para ser utilizadas sexualmente. Dios condena ese tipo de cosas. Hablan de los que juran en falso. Todo la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Mira, aquí está hablando de una sana doctrina y vamos a hablar que la Biblia fue hecha para los desobedientes y la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? Voy a regresar aquí para que te enfoques en el último versículo que dice, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Glorioso evangelio, que se te quede esa parte. Entonces aquí vuelve a decir, la Biblia es para los desobedientes. Cuando escuché la palabra de Dios y vivía en pecado, escuché la palabra de Dios y atacó mi corazón y la verdad me confrontó. Me confrontó y me hizo ver que yo estaba mal espiritualmente y me hizo dar la vuelta. Fue una de las cosas que me hizo tomar las decisiones. El poder de la palabra de Dios que me confrontó, que me quemó el corazón. Y aquí habla de la sana doctrina. Estamos hablando de fe y doctrina. Entonces aquí está hablando de una sana doctrina y no de una falsa doctrina. Y esa sana doctrina está relacionada con el evangelio glorioso. ¿Y qué es el evangelio? Es las buenas noticias de salvación, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su resurrección y cómo a través de ese sacrificio y nosotros uniéndonos con Él, podemos tener la oportunidad de ser perdonados, de ser levantados nuevamente, de ser transformados y de comenzar una nueva vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. Así que a eso se refiere la sana doctrina. Es la oportunidad que, amigo y amiga, que hoy estás conectándote a escuchar este mensaje o a ver este mensaje, quiero decirte que la oportunidad, y tal vez el listado que anteriormente leí en las escrituras, encajas en una o en muchas de estas cosas. Quiero decirte, esto no es para condenarte, sino para decirte que necesitas cambiar la vida y que Jesucristo es la oportunidad para que puedas hacerlo. De eso se trata este mensaje. Definitivamente uno se siente mal de entender. Yo no voy de acuerdo, soy un irreverente, soy un rebelde. Eso es algo que la Biblia nos dice y es obvio, así éramos todos nosotros, éramos blasfemos, hablamos en contra de Dios, íbamos en contra de Dios y hoy la sociedad está plagada de ese tipo de personas. Pero Jesucristo es la oportunidad para poder cambiar y poder ser transformados en las cosas que le hacen daño a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. En el versículo 12 al 14, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo reconoce y él se desborda en gratitud, reconociendo que Dios hizo con él un verdadero privilegio al considerarlo que iba a ser digno de poder ser su mensajero. Entonces aquí, como te digo, él está recordando cómo era, que era un blasfemo, que era un perseguidor, y en algún momento así somos nosotros, porque nuestro estilo de vida va en contra de la palabra de Dios y muchas personas pueden decir, mira, no importa que vivamos así y nos convertimos en un perseguidor de la palabra de Dios. Es más, en algún momento podemos haber hablado de las personas que están entregados a Cristo. Así vive mucha gente. Y él decía que era un blasfemo. El blasfemo es el que es irreverente, el que habla en contra de Dios, pero él estaba dando gracias que le había cambiado la vida. Hoy como cristianos debemos sentirnos agradecidos y poder desbordarnos a Dios, decir, Señor, gracias porque me rescataste, gracias porque transformaste mi vida. Nunca perdamos la gratitud. Y si Dios te ha elegido para servir en algún área dentro de la iglesia
o alrededor de las personas que te rodean, de hablar de Dios, siéntete digno y dichoso, que no es por tus talentos, por tus dones, por tus méritos, es por la gracia de Dios. Esa gracia abundante que hablaba es algo que no merecemos, el ser escogidos. Es un verdadero privilegio y tenemos que vivir a la altura de ese privilegio. Así que quiero decirte que el apóstol Pablo está recordando que él era alguien que perseguía a la iglesia, inclusive aprobaba que personas fueran asesinadas por seguir a Jesucristo. Y él nunca olvidó esto. Acuérdate que Dios nos ha rescatado a nosotros de una vida terrible y debemos de sentirnos agradecidos que ya no estamos allí, que estamos luchando, que estamos perseverando, que estamos siendo vencedores como Cristo es vencedor y que estamos animando a otras personas también a volverse a Dios, a entregarse a Él y sentir esa enorme gracia que nos abraza, que nos hace alabar a Dios, que nos hace cantarle, que nos hace orar, que nos hace sonreír y decir, Señor, gracias porque estás en mi vida, en mi familia. No importa las adversidades, estoy aquí porque me rescataste de una vida sin sentido. Así es como el apóstol Pablo se sentía. Dice el versículo 15 al 16. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Y aquí vuelve a levantar otra vez en alto el nombre de Jesucristo y vuelve a decir aquí acerca de lo que nos convierte Dios, nos convierte en ejemplos. Entonces, Él nuevamente está hablando acá, está hablando de Cristo como el Salvador, Cristo como el quien transforma a las personas. Y mira, debemos de entender lo siguiente. No debemos de ver nuestra vida como yo hice unos cuantos pecaditos, yo algunas cosas, que yo era casi un santo. Lo que debes de entender es que cada uno de nosotros éramos de los peores pecadores. Como hoy mucha gente vive así, son de los peores pecadores. Y Dios nos rescató a través de Cristo Jesús. Y nos cambió la vida. Nos permitió creer, nos permitió tener fe en Jesucristo, entregar nuestras vidas a Él. Teníamos miedo. Nos daba temor entregarnos a hacer la voluntad de Dios y decidimos hacerlo porque nuestra fe en creer en Jesús nos ayudó. Fue Jesús, fue Dios quien se nos manifestó, quien se mostró a nosotros y al creer en Él renunciamos a todo lo que antes éramos. Y eso es lo que necesitas hacer, amigo o amiga que nos acompañas. Necesitas renunciar a lo que antes eras y no dejes y no continúes viendo tu vida como yo soy buena gente, yo soy buena persona, no soy tan malo. Deja de compararte con las demás personas, compárate con la palabra de Dios y comienza a reconocer que eres el peor de los pecadores y que sin Cristo Jesús no estás en ese camino a la vida eterna, no estás en ese camino a la salvación. Debes de creer completamente en Cristo Jesús y lo que Él va a hacer es convertirte en un ejemplo para que otras personas también crean y que vayan rumbo a la vida eterna. Eso es lo que debemos de ser todos nosotros, hermanos y hermanas. Debemos de continuar creyendo y debemos de continuar pensando en lo que éramos antes y no adornar mucho lo que éramos antes. El apóstol Pablo, siendo un hombre tan entregado, un hombre tan conocedor de la palabra de Dios y viviéndola hasta el punto de dar la vida por el evangelio, se consideraba el peor de los pecadores. De la misma manera nosotros debemos siempre reconocer, yo no era una buena persona, yo no era una persona, aunque tenías muchas virtudes, aunque podrías haber hecho cosas correctas, debemos de reconocer que sin Dios éramos los peores pecadores, como hoy algunos necesitan verse de esa manera, porque si no se ven así, no van a caminar hacia Cristo Jesús. Del versículo 17 al 20, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira, fe y doctrina, fe sana y sana doctrina, fe y una buena doctrina.
versículo 19, en la segunda parte del versículo 19, dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. ¿Sabes qué es naufragar? Es quedarse a la deriva, es hundirse un barco. Y eso es lo que pasó con algunos en ese tiempo, y lo que ha pasado a lo largo de la historia y lo que está pasando ahora mismo con algunas personas que por no hacer caso a su conciencia, a su estilo de vida, están hundiéndose espiritualmente, están perdiendo la fe y están siendo entregados a Satanás. Eso es lo que está pasando, pero aquí hay muchos detalles que vamos a rescatar. Habla de honor y gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Darle todo el honor y la gloria a Dios. Que cuando hagamos algo, siempre reconozcamos que todo el honor y la gloria la tiene Dios. Que nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos están a la disposición de Dios. Y cuando Dios lo utiliza y Dios hace cosas increíbles con lo que somos y con lo que tenemos, no nos olvidemos que las cosas que suceden y ocurran no es por todas esas cosas, sino es porque Dios tiene todo el honor y toda la gloria. Le estaba encargando nuevamente a Timoteo, estaba encargando que llevara a cabo la obra por la cual él lo dejó ahí. Y hablaba de profecías acerca de Timoteo. Algunos piensan que personas tuvieron revelaciones acerca de Timoteo y de todo lo que Timoteo iba a hacer y que se lo habían dicho. Otros también opinan que son todas las enseñanzas que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en la preparación para el futuro. También le habla de la buena batalla. Para el cristiano, la buena batalla es cuando se está sufriendo o se está pasando por un tipo de persecución o de sufrimientos. Eso es pelear la buena batalla, es mantener la fe. Mantener la fe es que me mantengo el estilo de vida con el cual nací de nuevo, con el cual me he ido perfeccionando, te has ido perfeccionando, has ido creciendo. Mantener ese estilo de vida. Y habla de una buena conciencia, el estilo de vida, el testimonio. Y el apóstol Pablo hablaba de dos personas que se habían desviado, que se habían convertido en blasfemos, habían sido parte del reino. Él no dice, no eran de los nuestros. Él dice, estaban con nosotros y los entregué a Satanás porque abandonaron, porque naufragaron. Hoy muchas personas son entregadas a Satanás porque han naufragado, porque han regresado a hundirse en una vida sin sentido, porque han regresado a un pecado. Como una persona que regresa a un pecado que la Biblia condena, esa persona renuncia. Aún puede estar dentro de una iglesia, pero está viviendo hundido en pecado, está renunciando a la fe, la está abandonando, está hundiéndose, está naufragando. Y esta parte de entregado a Satanás no se entiende del todo bien. Posiblemente era un poder apostólico que tenían en ese tiempo el apóstol Pablo y los apóstoles, o alguien es para que esa persona se alejara del reino de Dios. Así que estuviera lejos de donde no debía estar, porque finalmente no iba a estar en la eternidad. Así que si una persona toma la decisión de volverse a Dios, tiene que pensarlo bien, tiene que meditarlo bien, porque no es para un corto tiempo, una semana, un mes. Eso es para una batalla. Van a haber sufrimientos, van a haber pruebas, van a haber persecuciones, pero al final la victoria es la vida eterna. Es la fe que tenemos en Dios, en sus promesas, en sus planes. Nos rendimos a esos planes y a esas promesas. ¿Cuántas personas no hemos visto alejarse? ¿Cuántas personas no hemos visto hundirse nuevamente en los listados que la Biblia habla y que reflejan el corazón de una persona que no está en la familia de Dios, que no está en el reino de Dios? Entonces, la interpretación de que es un regalo, debemos de ser cuidadosos, de que Dios ya me lo dio y nadie me lo va a quitar. Debemos de ser cuidadosos. Que esas personas que se alejan y que se hunden y que naufragan pueden volver, por supuesto. Pero hay que tener cuidado porque algunos comienzan con ese juego. Me voy, abandono, me hundo y luego vuelvo a regresar. Y luego, mira, nadie te garantiza que realmente está habiendo algo genuino en tu vida. Mejor asegurémonos de mantenernos firmes. Yo he visto personas volver y son increíbles porque una persona que vuelve es doblemente agradecida, doblemente entregada, porque entiende que al hundirse, experimentó cosas terribles. Te lo quiero decir de una manera muy fuerte. Las personas que naufragan en su fe, que se hunden, que abandonan a Cristo, quedan peor que antes, lo dice la Biblia. Así que, queridos hermanos, continuemos firmes en la buena doctrina, en la sana doctrina, en el evangelio poderoso. Querido amigo, querida amiga, esto es algo muy serio, pero al final está la vida eterna. Y mientras que llega la vida eterna, cosas asombrosas, poderosas, cosas increíbles como lo que ocurrió al apóstol Pablo de servir a Dios pueden ocurrir en tu vida. Vamos a ver algunas conclusiones para finalizar.
Vamos a hablar de lo que ocurrió en este primer capítulo en el libro. La iglesia estaba y aún hoy en día está siendo afectada por falsas doctrinas. La ley es buena y para los rebeldes directamente está hecha para que puedan reflexionar en las cosas que deben de arrepentirse. Nos enfoca en la gratitud por la gracia de Dios. Nunca debemos de olvidar y siempre debemos de tener una alta estima lo que Dios hizo, pero también un alto conocimiento de lo que antes fuimos, que no era agradable a Dios. Pelea la buena batalla, una buena conciencia, un buen testimonio, un buen ejemplo. No importa las adversidades, las tentaciones, los sufrimientos, mantenernos firmes en la fe. Las personas abandonan la fe. Es algo que la Biblia nos enseña. Contrario a lo que muchas otras personas dicen, que eso no se pierde, es contrario a esto. Y Cristo vino para salvarnos. Así que son algunas de las conclusiones en este maravilloso libro que nos va a estar enseñando y estar firmes y seguros en muchas cosas que nos ayudarán a entender cómo es un cristiano y cómo vive un cristiano en la familia de Dios. Gracias por haberte conectado. Anhelo con todo el corazón que si estás viviendo en algo que no es agradable a Dios, hoy mismo comiences a tomar las decisiones de abandonarlo. Si estás siendo tentado, querido hermano o hermana, en cosas para volver a regresar antes, no te olvides que la gracia que Dios hizo contigo fue maravillosa, que abunde en ti la gratitud y la determinación de continuar firme en la fe. Feliz día. Gracias por escuchar este mensaje y que para Dios sea todo el honor, todo el poder y toda la gloria. Feliz día.